Ninguna concepción es la realidad. No, una concepción siempre es una visión, una idea o una serie de ideas. Cualquier concepción se puede tomar como si fuera la última verdad. Ninguna concepción es la última verdad. Entonces, como nos referimos a la última verdad, ya hemos de descartar las concepciones, por maravillosas que sean y por intuitivas que sean y por correctas que sean, señalando algo. Toda concepción puede señalar algo, pero nunca será el algo. Hemos de tener concepciones, pero no confundirlas nunca con la realidad en sí. Que no hemos de confundir ningún sistema de ideas ni ningún sistema de creencias, sean del tipo que sean, aunque sean pues muy respetables como creencias, porque las creencias se refieren a algo, y lo que se trata es de realizar el algo, de pasar de la creencia a la realidad en sí de la cosa creída, de lo que es un símbolo, un significante, a lo significado. Por un lado quiero ser libre, por otro lado quiero ser como los demás. En la medida que me obligo a ser como los demás, no soy libre, y no soy yo mismo. Pero en la medida que para ser libre prescindo de cómo son los demás, entonces se me impide con esto recibir el afecto o la aceptación de los demás. Ahí tienes un juego de contradicción. Pues esto ocurre porque hay una parte de mí que siente la necesidad de sentirse a sí mismo con independencia de todo. Pero hay otra parte de mí que está necesitando vivir en sociedad y recibir aceptación de esa sociedad, o de los amigos, o de lo que sea. Entonces son dos cosas que hasta que no se realicen en su profundidad aparecerán como contradictorias. La gente quiere ir a la moda, pero a la vez quiere ser original. El resultado es que si se es demasiado original, pues ya no se sigue la moda. Y si se sigue la moda, no se es original del todo. Quiero decir que constantemente estamos jugando a cosas de estas, ¿verdad? Constantemente. No estoy tratando de definir, sino simplemente decir que esto ocurre porque hay dos tendencias en mí distintas y porque no se ha llegado a la unidad de fondo, aparecen como contradictorias. Y hay muchas de esas contradicciones en nosotros. El problema de la dualidad subsistirá siempre mientras yo estoy viviendo en mi conciencia fragmentada. Solo cuando llegue a descubrir la unidad básica o lo que une la conciencia, solo la dualidad y por lo tanto la contradicción desaparecerá radicalmente. Desaparecerá como problema interno. Exteriormente habrá contradicciones y habrá que hacer opciones constantemente. Pero ahora estamos hablando de la contrariedad que uno vive dentro de sí mismo, en que parece que uno está escindido hacia dos zonas distintas. Esta contrariedad, esta escisión subjetiva, esta es la que ha de desaparecer con la realización profunda de uno mismo. Y entonces como si uno descubriera un mundo completamente nuevo, en que todo existe, en que uno funciona en todo, pero que a la vez está libre de todo. Y una vez más es aquello que os decía, tal como yo me vivo a mí mismo, así viviré las cosas. Si yo creo ser mi prestigio, yo viviré como tragedia total el que no me acepten mi prestigio, o que me vaya en contra de mi prestigio. Pero cuando yo descubro que no tengo yo nada que ver con mi prestigio, entonces el que me acepten o me critiquen, me gustará o no me gustará, pero no será ninguna tragedia. La persona que se confunde con su tipo físico, pues el día pues que alguien le critica o que simplemente tiene un accidente y su estética física se va a paseo, pues vive una tragedia total, porque se estaba viviendo en tanto que tal modelo particular de físico. Ahora, en el momento que se descubre que el físico está ahí, pero que no es lo esencial de la persona, se descubre que ella sigue siendo ella, con ese físico o con otro, entonces el que tenga un traumatismo físico no le gustará nada, pero no será ninguna tragedia interna. Porque cuando una cosa es importante, ¿por qué es importante? Porque para ti es importante. Sí, ¿qué quiere decir que nos importa? Quiere decir que tú la vives como importante, quiere decir que en ti la noción de importancia se asocia a aquella cosa. Por lo tanto, la noción de importancia en sí surge de ti, aunque la proyectas o la asocias a tal cosa particular. Y desde el punto de vista relativo, la cosa aparece como importante y lo es. Sí, desde un punto de vista pragmático, luego experimental, fenoménico, la noción de importancia está existiendo constantemente porque toda opción se basa en eso. Pero cuando uno examina el fenómeno de la importancia, uno se da cuenta que toda noción de importancia viene del propio sujeto. Pero si la persona mira cómo se produce el fenómeno de la importancia, en el momento en que se produce, uno se da cuenta que es una noción de importancia que se asocia a un objeto. Entonces el objeto pasa a ser para mí importante, para que produzca unos efectos determinados luego, para mí. Las cosas pueden ser importantes y muy reales, pero que lo que yo perciba como importante seguirá siendo un fenómeno que se produce en mí, de mí, en relación con algo. Y es que esto es muy importante.
Porque luego resulta que todos los problemas que yo tengo y las actuaciones que hago, las hago de acuerdo con mi conciencia, con la dinámica de mi conciencia, no de acuerdo como son las cosas en sí, sino de acuerdo a mi dinámica, mi modo de vivirme a mí y de ver y valorar las cosas. Toda nuestra vida transcurre en nuestra conciencia. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Y entonces atribuimos una realidad objetiva en sí a lo que para mí solo es un fenómeno de mi conciencia. Entonces me parece que estoy hablando con las personas cuando estoy hablando solo con la idea que yo tengo de las personas y la imagen que tengo de las personas. Y de ahí viene todo lo que son interpretaciones tendenciosas. Toda interpretación tendenciosa no es nada más que yo estoy viendo al otro en función de mi propia dinámica interior. Y por eso hay tan poco consenso cuando se trata realmente de ver algo en sí. Porque es que solamente se puede uno acercar a la visión en sí cuando uno no tiene nada ante los propios ojos. Cuando hay esa transparencia de la que decía. Sí, nuestra visión está condicionada no por lo que yo haya vivido en relación con aquella persona, sino por todas las experiencias que yo traigo conmigo en relación con las personas. Inevitablemente. Si no, mira, un día que estés enfadada y verás como a todo el mundo, a los que no conoces, los ves con rasgos desagradables, etc. La conciencia se está actualizando constantemente. Cada vez que tú comprendes algo nuevo, que percibes algo nuevo, es una actualización en un grado u otro de tu conciencia. Si yo me doy cuenta que tengo pena, es una conciencia, un fenómeno de conciencia, ¿verdad? Tengo pena. Y me doy cuenta que tengo pena. Ahora, ¿cómo puedo darme cuenta que tengo pena si no es como contraste con la no pena? O sea, si no hubiera una base de contraste, yo no viviría aquello como limitado o como negativo. Cuando yo soy consciente de algo en tanto que limitado, es porque hay en mí una base no limitada. Y entonces lo limitado me sirve de contraste. Es decir, lo no limitado es la base de contraste de toda experiencia de limitación. Cuando vivo algo como negativo, como el dolor, el sufrimiento de cualquier tipo, etc., ¿cómo yo vivo el dolor? Gracias a que hay en mí un no dolor, que hay en mí un gozo. Porque si solo existiera lo que llamo doloroso y nada más, yo no sería consciente de dolor, ni sería consciente de que aquello es limitado. Para ser consciente de que yo estoy viviendo algo negativo o que soy limitado, implica una base que va más allá de ello. Pero miro más la parte insatisfactoria, es decir, miro exclusivamente la parte que llamo de insatisfacción, en lugar de aprender a mirar también a la base de plenitud. Y entonces vivo la insatisfacción como una realidad total, en lugar de vivirlo como un aspecto relativo, limitativo de la plenitud base que soy. Quiere decir que podemos, en lo que es nuestros estados de limitación, podemos descubrir una inmensa plenitud que es inherente a nuestro ser. Y gracias a esa plenitud que somos sin darnos cuenta, vivimos la limitación de la que sí nos damos cuenta. O sea que detrás de toda experiencia de negación o de limitación, hay una experiencia de no limitación, de no negación, que es la que permite el contraste, que es la que permite la conciencia particular desagradable. Si yo aprendo a mirar en profundidad y no solamente a quedarme en el síntoma, en la superficie, sino aprendo a tener una visión profunda, descubriré que soy esa plenitud y a la vez estoy viviendo esa negación parcial. Pero una negación parcial vivida desde la plenitud pierde toda su tragedia. En cambio ahora, como solo vivimos esa negación parcial como si fuera lo único, se convierte en tragedia. Aprender a ver directamente eso suele no ser nada fácil. Pero como no quitas los ojos de este malestar, pues claro, no ves nada más.